queremos también extender nuestro agradecimiento a las empresas que se han unido a Foro Semana para la realización de este encuentro, a Tecnoglass, a Nueva EPS, a DirecTV, a Movistar Empresas y a Siemens Energy. Continuamos con la conversación cultura. ¿Cómo será la reactivación de uno de los sectores más golpeados por la pandemia? Nos van a acompañar los panelistas Felipe Buitrago, él es el ministro de Cultura, Luz Ángela Castro, directora de OCESA Colombia, y Harold Trompetero, director de cine. Para moderar la conversación le damos la palabra a Juliana Restrepo Tirado, directora de Eventos y Foro Semana. Muy buenos días para todas las personas que están conectadas con nuestro Foro Colombia 2021. Damos inicio a nuestra conversación sobre el tema cultura. Cultura, ¿cómo será la reactivación de uno de los sectores más golpeados por la pandemia? Todos sabemos que las artes en general han sido la mejor compañía en estos tiempos de confinamiento, todos en nuestras casas, los libros, el cine, la música han sido nuestros mejores compañeros durante todo este ya casi un año de pandemia, pero esta realidad contrasta y es una paradoja con la situación que vive el sector cultura, toda la cadena de valor del sector cultura. Y para hablar de este tema tenemos hoy tres invitados muy interesantes con quienes vamos a estar conversando durante una media hora. Estará con nosotros el señor ministro de Cultura, Felipe Buitrago. También nos acompaña Luz Ángela Castro, quien es la gerente de OCESA y está al frente de muchos de los grandes espectáculos, tanto de música como de artes escénicas, que ha tenido este país, en las diferentes ciudades de este país en los últimos años. Y también nos acompaña Harold Trompetero, director admirado por todos, director de cine y también productor, quien tendrá también su punto de vista, no solamente desde su oficio como director y productor, sino también porque está en contacto con muchas personas, agentes, actores, gestores y productores de diferentes sectores de las artes en el país. Entonces, todos bienvenidos y vamos a comenzar. Quiero que pongamos, digamos, el estado del arte, cada uno desde su situación, desde su quehacer, desde su propia realidad. ¿Cuál es el estado del arte? La situación del sector, ¿cómo creen ustedes, cuáles creen ustedes que han sido esas principales afectaciones, también las posibles soluciones? Y si ustedes creen que los incentivos han sido suficientes y que estaría faltando. Entonces, quiero empezar con usted, señor ministro. Adelante, ministro, su punto de vista de esta situación por la que atraviesa el sector. Muchas gracias, Juliana. Un saludo para Harold, un saludo para Luz Ángela y pues para todos los que están conectados. 2020 fue a todas luces el año más difícil probablemente en la historia del sector cultura. Como bien lo dijiste, Juliana, la cultura ha sido esencial para superar todos en familia, con amigos, emocionalmente la crisis, precisamente porque la cultura y la creatividad no se detienen, nunca paran. El artista creativo siempre está creando, siempre está haciendo su labor de contribuir a la construcción de nuestra identidad, a la transmisión de valores. Pero lo que sí se afectó de manera dramática fue el consumo de los hogares. Los hogares, en la práctica, representan más del 60% de los ingresos anuales de la cultura. Para poner esto en dimensiones claras, el consumo anual de cultura por parte de los hogares supera los 22-23 billones de pesos, o lo superaba hasta 2019, y la caída en el consumo agregado total del año 2020 es del 23%. Naturalmente, los hogares no dejaron de consumir cultura, no dejaron de acercarse a los artistas, pero sí cambiaron la forma en la que lo hacían y pues empezaron a adquirirlo de manera gratuita. ¿Esto qué reflejó? Pues tuvimos que cerrar como parte de la pandemia 5.600 infraestructuras culturales. Esto fue un golpe muy fuerte para tener espacios donde encontrarnos y donde compartir con nuestros artistas. Nos tocó encontrarnos en las redes. También vino una disminución dramática de los ingresos a las taquillas de cine. Pasamos de un 2019 que fue el mejor año en la historia de la taquilla de cine, 73 millones de ingresos a cine. El año pasado apenas si pasamos tal vez los 6, 7 millones en los primeros 2 meses del año. También pasamos del mejor año en la historia de los eventos y la producción de las artes escénicas en Colombia. Más de 15.000 eventos se realizaron en Colombia, algunos muy grandes, muy reconocidos y de mucho impacto, la gran mayoría muy pequeños, pero muy importantes como parte de la construcción de nacionalidad. ¿Esto qué significó? Significó un impacto brutal en materia de empleo. En los meses de marzo
abril y mayo, que fueron los meses de mayor encerramiento, de mayor dificultad, logramos detectar una caída de casi el 35% del empleo en el sector de la cultura. Y esto pues obviamente nos obligó a todos desde el primer momento a pensar en medidas de reactivación, de medidas de mitigación. Desde el gobierno pues no estábamos enfrentando solamente una crisis de la cultura, una crisis generalizada y no solamente de Colombia, del mundo entero. Logramos poner un paquete de medidas que implicaban diferentes tipos de apoyos en diferentes partes y logramos movilizar alrededor de $500 millones. Eso es más de 2 veces, de hecho casi 3 veces el presupuesto de inversión anual del Ministerio de Cultura, es decir, una cantidad de recursos muy grande para lo que normalmente manejamos desde el Ministerio. Sin embargo, cuando lo comparamos con el impacto sufrido por el sector de la cultura, pues es un recurso que no alcanza a cubrir las necesidades y eso se complejizó todavía más cuando tenemos en cuenta que una parte muy grande del sector tiende a trabajar de manera informal. Inclusive cuando tenemos grandes eventos, tenemos mucha contratación informal, tenemos muchas actividades complementarias que dependen de eso y que no tenemos forma de hacerle un seguimiento uno a uno. Sabemos las cifras generales, pero no podemos bajar al detalle de quién es la persona que está necesitando el apoyo. Aunque logramos llegar a 95,000 artistas, creadores y gestores culturales con apoyos monetarios y logramos también llegar con alivios a más de 30,000 empresas, sabemos que el impacto ha sido muy fuerte y por eso tenemos ahora el gran reto, una reactivación en la que tenemos que recuperar todavía entre 80,000 y 100,000 empleos, es decir, alrededor del 16 al 20% de los empleos del sector de la cultura que siguen estando afectados por la situación de la pandemia. Claro, muchas gracias, ministro. Te doy la palabra, Luz Ángela. Gracias Juliana, un gusto compartir este panel con Harold y con el señor ministro y gracias a toda la audiencia que nos acompaña. Indudablemente el año 2020 fue un año de profundos aprendizajes, tanto personales como corporativos. Tuvimos o confrontamos una realidad absoluta y es que nuestro quehacer, lo que nos dedicamos por gusto, por pasión y por el propio negocio, no era posible implementarlo. Sin embargo, tal como lo decía el ministro y tú misma, Juliana, fue evidente el valor de la música y el entretenimiento para las personas aún más en las épocas de crisis. La gente necesita espacios de generación de bienestar, de salud mental, y eso es lo que este sector al cual pertenecemos hace. No solamente generar contenidos, circulación de los mismos, la apropiación de lo que significa las raíces de ser colombiano en sus diferentes manifestaciones artísticas, sino también toda esta circulación y pertenencia a los diferentes géneros que te gustan, ¿no? Entonces, indudablemente el poder de la música y el entretenimiento fue evidente y fuimos testigos de la adaptación que tuvo tanto el público como los artistas para reencontrarse. Logramos hacer eventos presenciales con todas las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento requerido. Fue un trabajo progresivo de la mano de las autoridades, donde el ministerio nos dio un acompañamiento permanente, al igual que todas las entidades territoriales, de acuerdo con el desarrollo propio de las actividades en las diferentes ciudades. Y fuimos avanzando en ese proceso. Empezamos con eventos denominados autoconciertos y evolucionamos hacia eventos denominados parches bajo cielo abierto. Y esa fue una de las razones más profundas que ratifican lo que hacemos, porque ver ese reencuentro entre los artistas y el público fue absolutamente maravilloso, aún con las dimensiones y con las restricciones que implicaban las medidas de distanciamiento. Entonces, ese fue una de las grandes adaptaciones y de muestra de la capacidad de adaptación que tenemos y que buscamos nosotros de alguna manera adaptarnos al entorno y encontrar salidas que nos permitan seguir vigentes, seguir activos, seguir haciendo lo que hacemos, no solamente por la importancia para nuestras empresas, sino también porque somos generadores de bienestar para el público y a la vez en toda una cadena de valor que integramos desde los artistas, los técnicos, productores, toda la cadena de valor que va desde los acomodadores, los tiqueteros, es una cadena enorme.
Y el segundo gran hallazgo en este periodo fue indudablemente la incorporación de la tecnología y la apropiación de la misma como un mecanismo de conexión. Entonces los streamings fueron pan nuestro de cada día. Sin embargo, evidentemente se compite con contenidos gratuitos y con una gran cantidad de oferta no necesariamente diferenciada y de calidad, lo que hace aún más difícil la monetización en ese sentido. Entonces, si bien logramos generar medidas de estar vigentes o de estar activos por todas las responsabilidades que anteriormente mencioné, esto dista mucho de ser un negocio rentable dentro de los estándares de lo que significaba nuestro quehacer diario. Antes hablábamos de miles de personas en eventos, ahora hablamos de cientos. Antes hablábamos de X números de precio por boleta, ahora hablamos de máximo $15, de acuerdo con los estándares internacionales. Y estamos abocados a enfrentar por más tiempo estas dificultades y creo que salir de aquí dependerá claramente de un trabajo común con el gobierno, con autoridades y encontrar salidas que sean reales, efectivas y aplicables, ¿no? Muy bien. Gracias, Luz Ángela. Y ahora tú, Harold. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a Felipe, a Luz Ángela y a todos los asistentes. Pues digamos que desde mi perspectiva lo que veo es algo muy malo y algo muy bueno. Digamos que está dividido en un 50-50. Pues obviamente desde el punto de vista cinematográfico, pues fue catastrófico. Fue el primer gremio en cerrar. El 14 de marzo nos encontrábamos en el Festival de Cine y se anunció la cuarentena pedagógica en Bogotá y desde ese momento empezamos a cerrar los cines, a ver todo esto. Es un gremio que estaba de brazos caídos prácticamente durante todo el año pasado. Se reabrió y tuvimos cierres y ha sido como una cuestión intermitente. Yo iba a lanzar una película, lancé una película el 25 de diciembre con el ánimo de poder reactivar la industria y se dieron los cierres del pico y cédula y eso nos trastocó todo. Y digamos que hay muchas cosas que, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que ha sido el motor que ha potencializado el cine en Colombia en los últimos 20 años, depende de la taquilla y pues está al borde de la quiebra. Aprovecho esto para hacerle un llamado al ministro para que por favor le inyecten desde el gobierno al fondo mixto de alguna manera, al FDC algo de dinero, porque si no, muy probablemente no haya cómo funcionar ni siquiera para el Fondo de Desarrollo. Pero por otro lado, fue una gran explosión creativa. A la semana de que empezó la cuarentena, a nosotros nos llamaron desde el gobierno a través de una agencia de publicidad para que hiciéramos una campaña con el reto de que no podíamos salir a decir la campaña para preparar al público para que estuviera listo con las medidas de bioseguridad para la reactivación económica. Y se nos ocurrió lo que nunca habíamos pensado hacer, y era hacer una campaña con celulares, para filmarla en las casas con celulares. A partir de eso hicimos una película, que fue esta película El Baño, que la pueden encontrar en streaming, en Movies en este momento, toda con celulares, donde los actores lloraban cuando nosotros los llamábamos para decirles que íbamos a hacer una película. Logramos sacar el ministerio desde la oficina de cinematografía que existía en ese momento, nos dio todo el apoyo posible para poder lograr todos los cánones que se necesitan legalmente para poder hacer una película. Y desde esa perspectiva, pues desde muchas otras áreas hubo una explosión creativa brutal. Conciertos en streaming, obras de teatro a través de Zoom, entregas de lanzamientos de libros a través de video mensajes. Bueno, hubo una explosión creativa brutal. Hoy me entero que, por ejemplo, la producción escrita de libros se multiplicó más de al doble de lo que ha sucedido. Entonces, como que unas cosas compensan las otras. El gran problema es qué se viene a futuro, porque pues hemos sobrevivido este año como a gatas, pero los ahorros se están acabando, los fondos se están acabando, todo como que está en una incertidumbre brutal.
la reactivación del gremio audiovisual es muy riesgosa, es extremadamente riesgosa porque pues uno no va a actuar con tapabocas ni guardando distanciamiento, entonces aunque hay muchos protocolos se genera mucho riesgo y pues digamos que en este mar de bienes y males hay una gran luz al final del túnel, que es el Fondo CoCrea desde mi perspectiva, porque es una iniciativa para aplicar el modelo financiero que se aplicó durante el cine durante mucho tiempo, con la ley 814, a través de sus mismos incentivos para poderlos dar a otras áreas. Eso me parece maravilloso. Entonces es un balance muy agridulce, pero pues creo que al final esto nos va a sacar más fuertes. Bueno, muchas gracias, Harold. Yo creo que aquí más o menos tenemos un balance. Sabemos, por supuesto, pues que los fondos son finitos, siempre se espera que haya un poquito más de recursos de un lado o del otro, pero pues creo que aquí consistirá en precisamente mover muy bien esas fichas para ponerlas, ubicarlas en los lugares que permitan definitivamente la reactivación del sector. Este escenario actual, además, en el que nos encontramos, que es un nuevo pico de pandemia, también que vuelven, como decías, Harold, a cerrar las salas o, como decía Luz Ángela, a volver a restringir estas aglomeraciones, aunque sean de poquitas personas, también le pone unos nuevos retos al sector, digamos al sector de la cultura, desde el punto de vista privado, de los artistas, de los gestores y demás, pero también al sector público. ¿Cómo se está blindando, ministro, esa reactivación? ¿Cómo se está blindando teniendo en cuenta este nuevo pico de pandemia? Para adelante, me tenían apagado. Nosotros seguimos con la reactivación adelante, seguimos con un plan integral donde estamos fortaleciendo mecanismos de financiación. Una parte importante de la reactivación es que las empresas o las personas naturales tengan acceso al sector financiero. Otra parte muy importante es el impulso que estamos dando muy decidido a todos los mecanismos de incentivos fiscales para la inversión y la donación de recursos a proyectos del sector cultura. Ahí hemos venido atrayendo una cantidad importante de inversiones extranjeras que ya se están empezando a ver en la reactivación. Tenemos una ventaja también muy grande, ya tenemos los protocolos para todas las cosas, entonces en la medida en que, bueno, se cierra un poco pero se vuelve a abrir, no tenemos que esperar a tener protocolos, ya tenemos protocolos. Y lo tercero, mucha articulación interinstitucional, mucha articulación con lo territorial. A esto, tal vez lo más importante para tener en cuenta es que los segmentos más afectados por la pandemia, por el cierre, nunca terminaron de abrir, porque fueron los últimos realmente en retomar los protocolos y, como lo decía Harold, con unos protocolos que son restrictivos. Hay buenas razones por parte del Ministerio de Salud para imponernos estas restricciones y pues lo hemos visto. Si con todo y que teníamos limitados los espacios más cerrados, se nos presentó un segundo pico, pues lo último que queremos es estar permanentemente como un acordeón abriendo y cerrando. Lo importante aquí es seguir adelante, activando lo que ya se puede, seguir fortaleciendo mecanismos de apoyo. También estamos a punto de hacer un par de anuncios la próxima semana y la semana siguiente de ajustes que le estamos haciendo a nuestros programas. Y pues obviamente todos seguir siendo muy juiciosos con la disciplina de la bioseguridad, muy pendientes y ser muy disciplinados con la vacunación. Eso va a ser fundamental para que retomemos las actividades culturales de aglomeración y, por supuesto, pues seguir como concentrados en la parte de creación, los que pueden, y los que puedan en la parte de reactivación, pues tratar de ser solidarios. Desde el Ministerio, pues tenemos para este año el mejor presupuesto en nuestra historia, tenemos una serie de proyectos financiados también por parte de incentivos fiscales. Entonces aquí somos optimistas, entendiendo que lo que hay que hacer es redoblar esfuerzos para que recuperemos las oportunidades y que la cultura sea protagonista, de devolverle la esperanza a los colombianos y de crear, por supuesto, un mejor mundo. Lo que decía Javi, muy importante, tenemos que salir fortalecidos de esto. Todas las lecciones que nos ha dejado la pandemia, como por ejemplo que la informalidad nos hace daño, pues estamos impulsando más formalización. Que no estamos registrados, tenemos ya una plataforma de registro que se llama Soy Cultura, que además quedó contemplada dentro de la ley Reactivarte. En fin, tenemos una serie de herramientas que nos ayudan hoy mucho mejor a lidiar con este segundo pico que lo que estábamos hace un año, que naturalmente pues nadie se esperaba un golpe de esos. Claro, claro. A mí me gustaría oír un poco el punto de vista de Luz Ángela y de Harold. ¿Cómo creen ustedes, qué creen ustedes que está haciendo falta? ¿Creen ustedes que el sector de la cultura conoce estos incentivos,
cómo podemos ayudar también entre todos a que aprovechemos, nos conectemos más con las medidas, entendamos que de alguna manera todo el sector tiene que jalonar para el mismo lado. ¿Cuáles podrían ser esos caminos para la reactivación entre todos que no dependan solamente del gobierno nacional? Pues Juliana, nosotros hemos sido unos convencidos de que uno tiene que ir por las soluciones y no esperar que las soluciones vengan del cielo o de una instancia superior, ¿sabes? En esa medida, cada una de las acciones que hemos implementado ha sido gestada por medio de un esquema de cooperación, de unión de esfuerzos y de solidaridad entre toda la cadena de valor, desde los artistas, las empresas de logística, las empresas de producción, porque pensar en el actuar tradicional de la industria del entretenimiento en vivo como era antes del COVID-19 es impensable, porque ni hay no, los márgenes, porque la reestructuración que tuvimos que hacer en las compañías fue importante, porque estamos hablando de que tenemos cero ingresos o que los ingresos generados de las actividades paliativas, que denomino yo, hemos hecho por otras razones más allá que las financieras, pues son insuficientes. Estamos hablando que una facturación de un evento es del 10% frente a lo que se genera, si nos va bien, frente a lo que sucedía antes. Me parece que tenemos un reto muy importante como sector y es desmitificar el tema de que los eventos generan contagio. Hay estudios claros y hay planes que se han hecho en Europa que demuestran que no es así. Si la gente cumple con los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas y demás, pero las medidas tienen que ser también consecuentes con eso y no puede ser que los eventos son el coco del tema, porque efectivamente si uno es cuidadoso y tiene los protocolos no es así. Es decir, cuando tú identificas o tú generas esa inquietud, ves que los centros comerciales están llenos, ves que los aeropuertos están llenos, ves que los restaurantes, ¿sabes? Pero en el tema de eventos hay como una resistencia que se genera por ese mismo voz a voz y ese tema de que es que los eventos tal, ¿no? Yo creo que ese es un paso muy importante y los esquemas de comunicación que hemos gestado incluso desde el clúster de música con actores transversales de las diferentes unidades llevan a eso, a que la gente tenga confianza en volver, porque nosotros no somos un servicio de tracto inmediato, no es como que abrimos las puertas y ya se llenó, sino que nosotros a partir del momento en que se abran las medidas, tenemos que empezar a contratar artistas, a generar temas, a anunciar, a abrir la venta boletería, pero no es un tema inmediato. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora bien, frente al tema de las medidas gubernamentales, la generalización es un error porque cada quien habla de acuerdo cómo le va. Es decir, el gobierno no puede generar unas medidas que sean benéficas para ciertos, sino que para ciertos actores, sino que genera medidas que considera que son viables, oportunas, pero no son aplicables para todos, o porque los techos que establecen no son cumplibles, o porque si necesitas préstamos, tienes que haber tenido préstamos preexistentes antes de la financiación. Entonces, no necesariamente todas las medidas son aplicables o son de uso o de aplicabilidad para todos, ¿no? No se puede desconocer el esfuerzo, no se puede desconocer el espíritu de poner la cultura en un renglón distinto al que ha estado históricamente, donde somos aportantes del PIB, donde somos generadores de empleo y donde adicionalmente somos generadores de bienestar social. Entonces, yo creo que ahí hay un camino importante de comunicación, de ser asertivos en lo que se comunica y cómo se comunica, en la apertura a escuchar a los actores del sector en el momento de generar restricciones, protocolos o reglamentaciones. Creo que es muy afortunado en muchos aspectos la ley Reactivarte, porque integra varias herramientas, incluyendo el registro único, que me parece que es fantástico para poder saber quiénes somos, qué hacemos y cuántos somos, y en esa medida poder generar medidas consecuentes con eso. Y adicionalmente el ampliar el uso de la contribución para fiscal para otros fines más allá de infraestructura. El 30% como límite, pero pues evidentemente es un comienzo. Yo creo que debería ser un poco más flexible, así se lo hicimos saber al ministro. Pero bueno, existe, ¿sabes? Entonces ahora el tema es reglamentémoslo, que sea aplicable, que las entes territoriales, que son los que van a gestar el uso de esos recursos, sean claros y rápidos en el proceso, y que nos permita realmente superar esta época y que la reactivación que se dará cuando abramos la operación tal cual como era, se pueda hacer, ¿no?
Sí, claro. Harold, pues el cine ha abierto toda esta nueva oportunidad con los autocines, por ejemplo, con los autocinemas, que es de alguna manera un camino, la posibilidad de ver el cine en pantalla gigante y más o menos con la seguridad de estar en el carro propio. Ese es un camino nuevo que se abrió, ¿verdad? Pero ¿cómo ven ustedes toda la reactivación en este momento del resto, digamos, del espacio para la circulación del cine como tal? Tú preguntabas antes qué hacía falta para poder lograr una mejor reactivación. Sin duda son unas circunstancias muy complejas y yo creo que el gobierno ha hecho lo mejor que ha podido. De hecho, su apuesta de la economía naranja pues es una apuesta a reactivar la economía creativa y en este momento lo que siento yo es que hace falta creatividad realmente. Hay muchas respuestas y faltan más respuestas. Yo quiero resaltar en ese sentido el tema de los fondos de COCREA, el fondo COCREA, que tiene para este año 517 mil millones de pesos para proyectos en certificados tributarios. En esa reinvención no solo están pues todas estas cosas que han estado, como los autocinemas, como todas estas nuevas formas que tú mencionas ahí, sino que nos ha tocado reinventarnos en todo sentido. O sea, ya la creatividad no solo es a inventarnos lo que hacer, sino inventarnos cómo hacerlo y tener una creatividad financiera. Entonces, dentro de ese esquema, por ejemplo, nosotros, junto a mi socio Stefan Hashim, hemos venido estructurando un proyecto para poder ayudar a otras empresas de la economía creativa para conectarlas con grandes empresas del país interesadas en adquirir los títulos tributarios que generan tanto la Ley 814 como la 617, creo que es, del 2020, la de los títulos de COCREA, para que esos títulos no se queden ahí empantanados y se puedan negociar. Eso es parte de la labor creativa que tenemos y obviamente pues hay que mirar otros ámbitos, no solo el financiero, pero también hay que estar presente de que pues esto hay que manejarlo económicamente sí o sí y más en unas circunstancias tan complejas. Y pues una vez más quiero pedirle al ministro la ayuda para esos mismos. Se permite llevar los aviones llenos, lo que decía Luz Ángela, pues ¿por qué no vamos a poder tener un espacio como un teatro o como un concierto o como tantos espacios públicos con un aforo más conveniente para hacerlo rentable económicamente? Yo creo que lo que nos falta es creatividad tanto de allá para acá como de aquí para allá. Bien, Harold, pues creo que han sido unos aportes, tal como comenzaba, era una conversación a manera para poner, digamos, el tema de la cultura sobre la mesa, entender que es uno de los sectores más golpeados por la pandemia, que se están haciendo cosas tan... Más golpeado. Sí. No es el más golpeado. Es el más golpeado. Que se están haciendo cosas desde el gobierno, pero que también los artistas están trabajando muy fuerte para salir adelante, que esto es todo un engranaje que tiene que funcionar y que todos tenemos que trabajarle todos los días para sacarlo adelante. Seguramente la conversación tendría que ser más amplia, nos habría encantado haber tenido muchos más actores en representación de diferentes partes de la cultura en este escenario, pero el tiempo se nos está acabando y antes de finalizar, ministro, quiero darle la palabra para que nos cuente brevemente en qué consiste la ley Reactivarte. Bueno, muchas gracias. La ley Reactivarte pues tiene 6 componentes importantes. Ya mencionamos que tiene el registro único Soy Cultura, que es muy importante para poder precisamente entender mejor dónde están nuestros creadores, nuestros gestores y pues servirles mejor, tener mejor conocimiento de sus necesidades con política pública, con recursos, con focalización. Segundo, creó el Fondo para la Promoción de la Cultura, la Creatividad, el Patrimonio y las Artes, Foncultura, un fondo que no teníamos. Este fondo a corto plazo nos dará posibilidad de trabajar mucho más articulados con entes territoriales, con otras entidades del gobierno nacional y nos permite también con mayor flexibilidad de ejecutar recursos y proyectos de emergencia para el sector de la cultura. La aspiración es que consigamos este o el próximo año la fuente de financiación permanente para engrandecer este fondo y darle una nueva dinámica a la financiación de la cultura en Colombia. Tercero, el 20% de los recursos de la estampilla Procultura, que es el mecanismo de financiación más importante que tienen los departamentos y municipios, hoy por hoy se van para el FOMPET, a llenar un vacío pensional, pero muchos departamentos y municipios ya han cumplido con esa obligación
les devolvimos ese 20%. Esto implica entre 80 y 90 mil millones de pesos anuales que reciben los territorios para poder impulsar la cultura, y pues este año más importante que nunca. También, en el marco de la pandemia, aprendimos que había una retención en la fuente muy alta para las actividades culturales. Normalmente se hace una retención del 10 o el 11% según actividad, porque es una forma de prepagar el impuesto. Es decir, la retención no es un impuesto, es una forma de ir abonando a lo que uno tiene que pagar. Pero en el sector cultura hay mucha intermediación. Es decir, a mí me pagan por un servicio completo donde yo tengo que pagar los costos y los gastos intermedios, y sobre todo me hacen la retención. Por lo tanto, yo termino al final del día teniendo que pedir una devolución. Al bajar esa retención al 4%, le estamos inyectando liquidez al sector por 311 mil millones de pesos anuales. Esto afecta a personas, empresas, a MIPYMES, y también, por supuesto, tenemos que en la Ley de Espectáculos Públicos encontramos que era muy importante, no solamente infraestructura, sino también ponerle recursos a la programación, es decir, para poder financiar los procesos, para poder financiar la realización de actividades. Y también obtuvimos facultades nuevas para poder trabajar más de la mano con el sector financiero en el diseño de mecanismos de crédito que le sirvan mejor al sector de la cultura, porque hoy por hoy no teníamos esas facultades y claramente se han hecho necesarias. Bueno, muchas gracias, ministro, muchas gracias, Luz Ángela, gracias, Harold, gracias a todos la audiencia que está viendo esta mañana esta conversación, y esperemos que todas estas medidas y el trabajo conjunto que proponemos pues pueda mitigar de alguna manera el impacto que viene teniendo el sector y que podamos tener un buen 2021 hacia arriba. Muchas gracias.